El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este podcast dedicado al canto. Hoy en este episodio número 33, dedicado al bello Mateuccio, Matteo Sassani, que fue uno de los más grandes cantantes de finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Ya sabéis que en otro episodio hablamos de Farinello, de Carlo Broschi, Farinelli para los amigos, que fue un gran castrato, un cantante castrato, músico en la terminología de la época, que estuvo en España en la corte de Felipe V. Pero antes de que Farinelli estuviera en España, esa idea de que el canto ahuyenta todos los males o ayuda a la curación o al restablecimiento de las personas con depresión, con melancolía, ya estaba en el imaginario real, puesto que Mateuccio, el bello Mateuccio, estuvo en España en la corte del rey Carlos II, el último rey Habsburgo, antes de que viniera Felipe V, que ya fue de la casa de los Borbones. Ahí hubo como sabéis históricamente, al morir sin descendencia el rey Carlos II, pues hubo una guerra de sucesión para la corona española y finalmente salió vencedora la opción de los Borbones, y a partir de Felipe V ya la dinastía imperante en España, que todavía tenemos, es la de los Borbones. Bueno, este podcast no es un podcast de historia, pero sí conviene poner en contexto esta cuestión. Como digo, no solamente los Borbones en la figura de Felipe V y Fernando VI tuvieron un castrato de cabecera en la Cámara del Rey para cantar y para acompañar en esas noches de asueto, sino que antes ya también estuvo en España un gran castrato. Este fue, como digo, Matteo Sassani, que fue una grandísima estrella. Nació en San Severo en 1667 y murió con 70 años en Nápoles en el año 1737. Su belleza y su talento iban por igual, y ya desde los primeros momentos este talento musical, esta voz, paradigma de lo que era cantar con una gran excelencia, se acuñó el término de cantar como Mateuccio, es decir, en vez de decir cantar como los ángeles, pues se decía cantar como Mateuccio. Esta fama duró hasta él muere en 1737. Giambattista Mancini, que fue otro castrato, maestro de canto de la corte imperial de Viena, ya lo dice en su tratado de canto publicado en Viena en 1774, al referirse a los grandes cantantes que le habían precedido, y dice algo así como: el Mateuccio, después de servir con plena satisfacción a la corte de España, agravado por los años, regresó a Nápoles, su patria, donde todavía vivía en el año 1730. Es verdad, porque efectivamente murió en 1737. Y solía, sigue Mancini, por mera devoción, cantar en la iglesia todos los días de sábado. Este valiente hombre, aunque su edad pasaba de los 80 años, aquí se columpia Mancini, puesto que murió con 70, pero bueno, la idea es que era muy mayor cuando todavía, hasta prácticamente 3 semanas antes de su fallecimiento, iba a cantar todos los sábados a la iglesia al lado de su domicilio en el centro de Nápoles. Sigo con la cita de Mancini: aunque su edad pasaba de los 80 años, tenía una voz tan florida y clara y cantaba en cualquier método con tanta flexibilidad y agilidad que todo oyente, sin verlo, creía que era un joven en la flor de los años.
claro, aquí está un poco toda la fama que atesoró Mateuccio en los años que estuvo como cantante. La verdad que no fueron muchos años, y después de estar en España, los años que estuvo en España, volvió a Nápoles y ya no cantó más que en algún episodio de música litúrgica. Mateuccio llegó a Nápoles en el año 1676 e ingresó en el Conservatorio de Poveri di Jesucristo, de los pobres de Jesucristo, uno de los 4 conservatorios de la ciudad de Nápoles. Y ahí fue alumno de Giovanni Salvatore y de Gian Donato Oliva. Después de 5 o 6 años de formación, ya sabéis que la formación de los cantantes, digamos, eran los niños mimados de los conservatorios, básicamente porque el conservatorio hacía un contrato con el fanciullo, con el estudiante, de tal manera que al menos 10 años después de que empezara a cantar, tenía que devolver ese crédito que se le había dado para que pudiera estudiar. Este crédito muchas veces venía del propio conservatorio y a veces venía de familias nobles que auspiciaban estos estudios de los estudiantes de canto. De hecho, los castrati, estos cantantes con voces de ángeles, se les daba mejor comida porque había que conservar la voz. Le llamaron ya el ruiseñor de Nápoles. Después de los 10 años, estos 10 años que tuvo contrato con el conservatorio, ya empezó a volar como un virtuoso. Y cuando se hizo rico y famoso, apareció súbitamente su madre, una tal Livia Tomasino, que lo había entregado al conservatorio para que lo educaran, pero que se había deshecho un poco del hijo, pidiéndole cuentas, de tal manera que aquí Mateuccio tuvo que hacer un contrato y tuvo que hacer una especie de cláusula para que a su madre no le faltara de nada. La duquesa de Medinaceli, que era la mujer del virrey de Nápoles, prácticamente era su ojito derecho, de tal manera que invitó a Mateuccio para los actos de la liturgia de Semana Santa en Roma. También el emperador de Leopoldo lo llamó a Viena, pese que a Mateuccio no le hacía muchas gracias alejarse de Nápoles, donde era idolatrado. Ya sabéis que en Nápoles él era parte de la capilla musical de la Real Capilla de Nápoles, bajo las órdenes del grandísimo Alessandro Scarlatti, de tal manera que lo primero que cantó Mateuccio y donde pilló todas sus buenas armas como cantante fue haciendo la música litúrgica. Había como una norma tradicional, de tal manera que los cantantes que formaban parte de la Real Capilla se les estaba vetado cantar en la ópera, porque se consideraba que los cantantes en la ópera eran una especie de negociantes, de cantantes que se pegaban al mejor postor, ¿no? Esto rompió esta tradición Mateuccio al dejar la capilla para empezar a cantar en la ópera. Esto, volviendo un poco a la historia de Viena, él cuando marcha a Viena estaba tan impresionado de tener que dejar la bellísima Nápoles, el sur, el gran sur de Italia, que hizo hasta testamento, ¿no? por si le pasaba algo. En Viena no se quedó mucho tiempo, se quedó solamente un año y volvió a Italia alegando problemas de salud vocal, ¿no? Era este ruiseñor, este ángel, no quería exponer su voz, que era la fuente de sus ingresos, a las inclemencias del tiempo. Ya en el viaje que hizo a Viena parece ser que tuvo muchos problemas de tormentas, de fríos, de resfriados. De hecho, tuvo que llamar a un amigo médico napolitano que vivía en Roma para que le tratara y tal. Su voz, como digo, era una gran preocupación. De tal manera que el 13 de julio de 1696, como hablan las fuentes, ya estaba de nuevo en Nápoles, cantando 2 días después, el 15 de julio, ya cantó una serenata del gran compositor Alessandro Scarlatti. Esta serenata se llamó Venere, Adone et Amore
y se cantó en el casino del Virrey. Ese mismo mes, el 26, interpretó una cantata titulada Il triunfo delle stagioni, el triunfo de las estaciones, también de Alessandro Scarlatti. Ya veis que, claro, al estar en la Real Capilla, pues el contacto con el compositor hacía que pudieran en muy poco tiempo preparar estas obras de estreno. Esta cantata del Triunfo delle Stagioni fue para celebrar a la reina de España, María Ana de Neoburgo, que fue la segunda esposa del rey Carlos II de España. Él había enviudado sin hijos y casó de nuevo con María Ana de Neoburgo, que estaba también enamorada de la voz de Mateuccio. Mateuccio lo que quería era cantar ópera, pero esta idea de los mercenarios que se consideraba a los virtuosos que saltaban de una ópera a otra, él luchó porque se le quitara esta obligación de cantar solamente en la Real Capilla, y tuvo bastantes problemas porque desobedeció al virrey de Nápoles, el marido de la duquesa de Medinaceli, que se llamaba Felice María de la Cerda y Aragón, nada más y nada menos, que admiraba muchísimo a Mateuccio, y de tal manera que lo libró de las galeras, porque el marido, el duque, el virrey de Nápoles, iba a mandarlo directamente a prisión por desobedecerlo, en este sentido de asistir a la ópera. En 1698 Mateuccio se escapa de la Real Capilla y ya actúa en Bolonia en el Perseo, una ópera de Giacomo Antonio Perti, junto a una de las grandísimas divas de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, que fue Maddalena Musi, alias La Miñata. La Miñata, ya sabéis que los alias en los cantantes eran muy habitual. A veces el alias venía porque era un homenaje, como Farinello o Farinelli, homenaje a la familia Farina, que le pagó los estudios, pero a veces era un alias, como en este caso La Miñata, que significa en napoletano la sanguijuela, es decir, era una persona que se la llamaba la sanguijuela, o sea, habría que ver por qué. Y cantó esta ópera de Perti, el Perseo, también con La Miñata, con Giovanni Francesco Grossi, Si face, otro de los grandes castratos de la época, que tiene una historia también realmente de cine, porque Si face, Giovanni Francesco Grossi, fue asesinado en el interín de esta interpretación de esta ópera, fue asesinado porque parece ser que tenía relaciones sexuales con la mujer del marqués Marsili, y el marqués se enteró de esto y envió unos asesinos que lo mataron en el camino entre Ferrara y Bolonia. Esto le vino muy bien a Mateuccio, porque resultó que el hecho que mataran a Si face hizo que el primo uomo, la denominación del primer cantante, es decir, el divo de la ópera, en cada ópera había una prima donna y un primo uomo, que eran los primeros, los que tenían más arias, las más difíciles, las más bonitas. Pues al matar a Si face, Mateuccio salió reforzado en estas interpretaciones, y de ahí empezó la gran época de Mateuccio como el gran primo uomo. Después de esto cantó La virtù trionfante dell'inganno, una ópera de Bernardo Sabatini, en el Teatro Ducal de Piacenza, también junto a La Miñata, Valentino Urbani y Antonio Pretieri. La Miñata era una cantante, y Urbani y Pretieri eran también castrati. El virrey, en la temporada siguiente, quería de nuevo La Miñata en Nápoles, y había escriturado a Nicola Grimaldi, a otro castrato famosísimo de la época, era Nicolino, que era compañero en la capilla real de Nápoles de Mateuccio, pero la diva dijo que de eso nada y que quería a Mateuccio, de tal manera que el virrey tuvo que envainársela. No sabemos si la mujer hizo ahí un poco de cuña. Y la temporada comenzó con La Iace, una ópera de Francesco Gasparini, con un elenco de superestrellas de la época. Mateuccio como primo uomo, Nicola Grimaldi, pero no como primo uomo, sino como secondo uomo, Lucia Nannini, otra que la llamaban La Polacchina,
Vittoria Tarquini alias La Bombace y Maddalena Musi alias La Miñata. Todos estos fueron, digamos, la compañía que en esa temporada en Nápoles cantó todas las óperas. Como por ejemplo se puso otra ópera de Scarlatti, La Caduta de Decemviri. Parece ser que, según cuentan las fuentes, que la temporada de 1697-98 fue algo extraordinario. Y en esta temporada se rompió un poco la tradición esta secular de que los cantantes que pertenecían a la Real Capilla no podían cantar en la temporada de ópera. Y aquí fue donde Mateuccio y Nicolino fueron los que rompieron esta tradición. De tal manera que cuentan las crónicas que de los 5 coros famosos que había en Nápoles, solo quedaron unos pocos cantores viejos y desfiatados, como dice el artículo sobre el que baso esta crónica de la vida de Mateuccio. Tras esta temporada, en la 1698, Mateuccio dijo adiós a la Miñata y partió para Madrid, porque la fama que había atesorado llamó mucho la atención de la corte del rey Carlos II y Mateuccio parte para Madrid. Parece que no hay muchas noticias de esta estancia de Mateuccio en Madrid, pero sí lo que parece es que no cantó en la ópera, sino que estuvo solamente al servicio del rey cantando en la cámara del rey una serie de obras o de piezas o de cantos, pero solo para la cámara del rey, de tal manera que no se expuso al escrutinio público de cantar en los teatros. Tal fue el éxito de la estancia de Mateuccio en Madrid, que hay un retrato maravilloso de Mateuccio que se conserva, estaba en una colección privada, pero se conserva en el Palacio de Artes Decorativas de Madrid. Esto es una anécdota que quiero contar, puesto que en mis estudios de doctorado fui a ver este retrato y llegué al Museo de Artes Decorativas y pregunté en la entrada dónde se podía ver el retrato de Mateuccio. Y me dijeron que en ese Museo de Artes Decorativas no había pintura. Y le dije, pues perdone que le diga, pero sí hay un retrato del siglo X, principio del siglo X, finales del XVII, principio del XVIII, que es Mateuccio con una levita y con una partitura en la mano y con una facha estupenda, o sea, sale bellísimo en ese retrato. Y efectivamente está este retrato en la colección del Museo de Artes Decorativas. Esto casi nadie lo sabe, puesto que ni los empleados del museo tenían conocimiento de que tenían en una esquinita un poco escondido este retrato del bello Mateuccio. Pues bien, parece ser que la estancia en Madrid de Mateuccio tuvo muy buena acogida por parte de la familia real, de tal manera que el rey le extiende un privilegio en el 18 de agosto de 1699, donde le otorga el privilegio de sueldo de por vida y a sus sucesores. La reina en 1701 lo mandó al santuario de Loreto e incluso Mateuccio hizo llamar a su propio médico de Nápoles, Luca Tozzi, para que viniera a atender a la salud del rey Carlos II. Desgraciadamente, en el camino llegando a Milán, el rey muere y ya no se pudo hacer más. En este momento Mateuccio tiene que elegir si quedarse en Madrid, donde era adorado, o marchar a Viena, donde siempre había estado reclamado. En el momento surge la guerra de sucesión de España, puesto que Carlos II muere sin descendientes, y parece ser que Mateuccio ya decide no ir a Viena, sino volver a Nápoles, donde el nuevo virrey le da un sueldo vitalicio para la Real Capilla de nuevo, en nombre del nuevo rey Felipe V. De tal manera que en el año 1709 ya encontramos a Mateuccio en Nápoles, que ahora era feudo imperial, el 14 de mayo de 1709. La celebración por la vuelta de Mateuccio a Nápoles tuvo una fiesta, una celebración en la iglesia de la Virgen de los Siete Dolores en Santa María ogni Bene, que el duque de Maddaloni le regaló. Tal era el estruendo por la vuelta de Mateuccio, que el duque de Maddaloni le regaló su carroza también con los caballos. En ese momento parece ser que el rey
inviste con el título de marqués y por eso Mateuccio es el marqués Matteo Sassani, marqués de Mateuccio. Se le restituyó la plaza de músico en la Real Capilla solamente con la obligación de asistir a las fiestas donde asistiera el rey, las fiestas reales. Mateuccio en Nápoles vivió en un lujoso apartamento en el segundo piso de una casa frente al monasterio del Rosariello di Palazzo, que fue el mismo sitio donde murió. Ahí siguió cantando en la iglesia todos los sábados, como comentó Mancini, y murió el día 15 de octubre de 1737, virgen como atestigua la fe parroquial, y fue enterrado en la iglesia del Carminiello di Palazzo. Todos estos comentarios no son evidentemente míos, sino que he buceado en las fuentes en un artículo muy interesante de la revista italiana de musicología, que en su volumen número 1 del año 1966 da cuenta de todos los devenires de la vida de Mateuccio y la carrera de Mateuccio como el gran primer virtuoso junto con Siface en los albores del siglo XVIII, finales del siglo XVII. Según los registros de Corago de la Universidad de Bolonia, Mateuccio interpretó a Scarlatti, Alessandro, Pollarolo, Perti, Sabatini, Gasparini, Bononcini, Orlandini, Lotti, Caldara y Leonardo Leo, y cantó en Nápoles, evidentemente, Venecia, Piacenza, Bolonia y Florencia. No existen registros de las óperas que cantó en Viena durante ese año de estancia, y parece ser que, igual que pasó en Madrid, posiblemente se dedicara solamente a cantar en la Cámara del Rey, con lo cual no quedan registros, o al menos yo no he encontrado registros. Pues bueno, pues por hoy os dejo este recorrido un poco por la vida de este grandísimo cantante de la historia del canto, el bello Mateuccio, Matteo Sassani, marqués de Sassani, que estuvo en España y que fue uno de los grandes virtuosos del canto. Y si queremos como siempre ver qué escribían para él los compositores, pues podemos ir a Corago, donde tenemos la oportunidad de bucear en las partituras que los compositores escribieron para estos virtuosos. Sin más, os dejo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.